Queridos hermanos, nos encontramos en este primer domingo de Cuaresma, un tiempo providencial que nuestra iglesia recibe de parte de Dios para realizar un camino de conversión en nuestra historia. Y es tan rico que hasta el propio libro del Génesis que hemos escuchado en este día nos hace comprender ese misterio. Nos hace ver cómo desde una perspectiva muy natural se da un cambio dentro de la naturaleza humana. Se va dando estructuras de conversión. Si podríamos traducir esa palabra, podríamos decir que se debe llamar más bien un estilo de una nueva creación, que Dios quiere hacer algo nuevo con el hombre, establecer un acontecer renovador en su vida. Y por eso encontramos cómo Dios conduce a Noé hacia la construcción del arca y luego envía el diluvio. Para mi concepción, para las perspectivas propias de esta palabra de hoy, nos hace entender como que Dios quiere hacer una estructura nueva creación en el sentido de construir desde las aguas, porque al inicio el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y desde esta perspectiva entonces nosotros vemos claramente cómo Dios entra en ese diálogo para recuperar al hombre y llevarlo a ese camino verdadero de cambio, mediante una bendición al inicio del texto y al final del texto. Una bendición que recae en la figura de Noé, de su descendiente y de los animales que suben al arca. Y desde esa mirada entonces nosotros comprendemos que Dios lo que busca siempre al hombre es para su salvación, para que encuentre ese camino de gracia y de expresión verdadera de su amor. Ciertamente, a pesar del diluvio, de la inundación del mundo, Dios pacta con el hombre. Pero este pacto tiene su raíz más profunda en que Dios ama al hombre y que por encima de todo va a cuidar a ese hombre. Por eso el arco iris, que es uno de los signos que nosotros vemos en el cielo, nos recuerda ese pacto de amor donde Dios provee inmediatamente no volver a destruir la naturaleza del hombre, a destruir la naturaleza que Él ha creado. Desde esa realidad hoy también San Mateo nos invita, San Marco, a entrar en un camino más concreto y en una experiencia más profunda de este tiempo cuaresmal. Jesús es impulsado por el Espíritu. Si en la primera lectura hacíamos referencia a que al inicio Dios, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, ahora es el Espíritu que impulsa a Jesús al desierto. Ese neuma que lo lleva a encaminarse hacia un desierto durante 40 días y 40 noches. Yo podría decirles muy claramente que es ese signo de cuarentena en la cual el hombre entra a la profundidad para entrar en un contacto más directo con Dios. Jesús se aparta para experimentar en esa confianza ese plan verdadero que Dios quiere hacer. Fueron 40 días en probar la expresión verdadera de luchar contra la tentación, contra el mal. En el Evangelio de San Mateo se nos explica más claramente estas proporciones de las tentaciones que nos permiten experimentar ese camino. Por un lado, el poder, el placer y el pan. Pero aquí no nos habla de estas condiciones, sino que nos presenta ese acompañamiento de los 40 días que el Señor transmite y experimenta también las pruebas y las dificultades, acompañando para luchar por medio de los ángeles. Y esto nos debe llamar la atención porque entonces es una invitación profunda a una conversión verdadera del hombre hoy, a que nunca Dios deja en medio de la tentación al hombre solo, lo va acompañando en el acontecer de la vida. Pero también nos hace comprobar que después de haber pasado en el desierto y después de haber sido apresado Juan el Bautista, Jesús se va a las regiones ya a hacer un anuncio verdadero. Convertirse en primer lugar es la clave de todo. Convertirse es cambiar para poder creer en ese evangelio. Qué bueno que esta frase se conecta con el momento del miércoles de ceniza, cuando el ministro te dice a través de la imposición de ella, conviértete y cree en el evangelio. Convertirse entonces, romper con las ataduras, con las tentaciones de esta vida y poder de esa manera asumir la responsabilidad de un reino que llega al hombre para que encontrándose con él pueda hacer cambio en la estructura de su vida. Esa es la gran proporción de esta palabra. Si tuviéramos que resumirla, yo diría que serían en 4 palabras o 4 frases. La primera de ellas, que el cristiano siempre va a ser tentado, siempre va a haber pruebas en la vida. Un cristiano que no va acompañado con las pruebas no hace un camino profundo porque es la unión con ese modelo que es Cristo Jesús,
que nos invita entonces a perfeccionarnos mediante el rechazo del mal. Pero también nos podríamos decir en la segunda palabra, que es el tema del encontrarnos con ese sentido del ayuno, un ayuno verdadero que agrade al rostro de Dios. Hace unos días atrás nos decía, el ayuno verdadero es el que ayuda a liberar de las esclavitudes y del yugo. Por eso el ayuno nos perfecciona, nos ayuda a encontrar ese camino. Jesús es el modelo de ese ayuno. Ese ayuno lo vemos reflejado también en los 40 años que pasó Israel en el desierto, o en Moisés, que estuvo también en el monte Sinaí recibiendo las tablas. 40 días y 40 noches sirvió para encontrarse con esa intimidad. En estos 40 días que tenemos nosotros como iglesia es para intimar más profundamente con Cristo, para encontrarnos con Él. Una tercera palabra sería el bautismo. Es decir, que como hemos escuchado en la primera lectura y en la segunda, el bautismo nos va a garantizar ese camino de gracia. Pero no nos quedemos solamente en el bautismo, en el signo del agua. Profundicemos más bien la fuerza del Espíritu que se nos da a través del agua, en el Espíritu Santo que vivifica la vida del hombre y le ayuda a encontrar ese camino verdadero. Y la cuarta palabra sería la Pascua. En este tiempo, a pesar de que estamos en Cuaresma, estamos invitados a mirar hacia el horizonte, mirar hacia ese Cristo que va a resucitar, que es la clave por la cual recorremos estos 40 días de llamada a la iglesia. Querido hermano, que el Señor te bendiga y te ayude durante esta semana a vivir cada día más esas tres prontitudes que nos ayudan a una disciplina espiritual: el ayuno, la oración y la limosna, que sean la clave para que siga siendo esa luz y esa sal de la tierra. Que así sea.